no veníamos aquí desde que estaba el pastor anterior. Saludo a los pastores de la congregación y todos ustedes reciban mi abrazo. Dios me los bendiga.
a través de cada cántico, que cada uno ha contenido o contiene un mensaje de esperanza. Yo te presento en estos momentos aquel hermano, hermana, amigo o amiga que está aquí, que llegó con preocupación, algo tenso o tensa. Te presento también al que llegó enfermo. Te presento al que posiblemente en algún momento te servía. No le está haciendo ahora, pero permite que el mensaje de resurrección pueda volver a resucitar en él o en ella el sentido de entrega a ti. Por favor, Espíritu Santo, ilumíname, inspírame y úngeme y dame la palabra pertinente para esta congregación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. El viernes hubo rostros tristes. De lejos estaban mirando mujeres que habían seguido a Jesús, que habían participado de su ministerio, que habían estado con él desde Galilea. Entre ellas, dice las Escrituras, estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. El Evangelio de Juan dice que junto a la cruz estaban su madre, María, estaba María, la esposa de Cleofas, estaba María Magdalena y el discípulo amado, Juan. El domingo aparecía una sonrisa en muchos rostros. Dice la Escritura que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, movió la piedra, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Qué escena tremenda. Dice la Escritura que su aspecto era como un relámpago. Su ropa era blanca como la nieve. Los guardias que estaban vigilando, se les apoderó el miedo. Era tanto que temblaban. Y dice la Escritura que quedaron como muertos. El ángel le dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Y les dijo: vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego, vayan a los demás, vayan pronto, vayan enseguida a decirles: Él se ha levantado de los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán. Alabado el nombre de Cristo. Ahora, ya lo saben, así que las mujeres se alejaron a prisa, dejando el sepulcro atrás. Iban muy alegres, distinto a como estaban el viernes. Una sonrisa se dibujaba en sus labios. Corrieron a dar la gran noticia a los discípulos. Y de momento irrumpe Jesús
Y llega Jesús, le sale al encuentro y le saluda. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y le adoraron. Bendito su nombre para siempre. Mira, hermano y hermana, el viernes hubo una aparente derrota. El domingo se afirma una tremenda victoria. El viernes los discípulos decían, nos quedamos solos. El domingo el Señor se colocaba en medio de ellos y les decía, paz a vosotros. El viernes hay una tumba sellada. El domingo hay una piedra removida por un ángel. Aleluya. El viernes hay una guardia de soldados. El domingo aquella guardia de soldados es sustituida por una guardia de ángeles. Aleluya. El viernes hay un espectáculo en el Gólgota. El domingo hay un asombro en la tumba. Alabanza al nombre de Cristo. Así que esta es la maravillosa historia del Jesús resucitado. Hoy nosotros declaramos un grito de victoria. Afirmamos que el gozo del Señor está en nosotros. Afirmamos que la paz de Dios reina en nosotros. Afirmamos nosotros también que hay una tumba vacía, que el Señor ha resucitado. Cuando nosotros recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y meditamos en esa tumba vacía, afirmamos que en Cristo hay seguridad. Que la resurrección de Cristo trae a nuestras vidas no incertidumbre, reafirmo, seguridad en el presente y seguridad para siempre. El capítulo 15 de Primera de Corintios, que dimos lectura a los versículos del 3 al 20, nos presenta, como dije ahorita, la tesis del apóstol Pablo. Es una apología sobre la resurrección. Intenta el apóstol Pablo explicarle a los hermanos en la comunidad de fe en Corintio lo que es la resurrección. Y en la base bíblica que dimos lectura ahorita, presentamos esa narrativa bien descrita por el apóstol Pablo de la aparición de Jesús a varias personas después de su resurrección. Y alega él que al último en que se le aparece fue a su propia persona. Cuando el apóstol Pablo predicó acerca de la resurrección en Atenas, los que le escuchaban se les rieron en la cara, no entendían lo que era la resurrección. Y Lucas, en su libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 12, dice, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Pero el apóstol Pablo tenía la convicción firme en un Cristo resucitado, en un Cristo que venció la muerte, en un Cristo que venció la tumba, y que jamás el apóstol Pablo salió de esa verdad o titubeó ante esa verdad. Y a pesar de la oposición imperante en su tiempo, todavía el pueblo, la gente, continuaba hablando de la resurrección de su
Salvador, de su Redentor, de su Sanador. En medio de la gente estaba el testimonio de un Cristo Redentor, de un Cristo resucitado. Y en el versículo 14 de la misma epístola, primera de Corintios, capítulo 15, escribe el apóstol: y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. En otras palabras, si Cristo no resucitó, ¿qué es lo que predicamos? Si Cristo no resucitó, ¿en quién podemos confiar? Así que podemos decir nosotros que la resurrección de Cristo nos da la seguridad de una predicación con contenido. El mensaje del cristiano, al tener un Cristo resucitado, no tiene un mensaje vacío, no tiene un mensaje hueco, no, porque nuestra predicación encuentra su máxima plenitud cuando hablamos del poder de Dios gracias a su resurrección, que Él resucitó de medio de los muertos, que Él vive en nosotros, que Él se mueve en nosotros, que Él es nuestro compañero en el camino, que Él interviene en nuestra familia, que Él interviene en los procesos de la vida. Cristo está presente. Nuestro mensaje tiene un contenido poderoso, que Cristo vive y reina y vuelve otra vez por nosotros. Así que nuestro mensaje está completo. Este mensaje que no le falta más nada para producir impacto en la gente, para sacar a vida del pozo de la amargura, para sacar vida de la opresión y para producir esperanza y transformación. Como dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Así que hay algo aquí que Pablo resalta acerca de la predicación cuando él utiliza la palabra vana, según la versión Reina Valera del 95. No tan solo se refiere a vacía, a hueca, a sin contenido, sino que se está refiriendo que si Cristo nos resucitó, a nuestro mensaje le falta algo. A nuestro mensaje le falta la verdad. A nuestro mensaje le falta propósito. Si Cristo no hubiese resucitado. Pero hoy nosotros podemos decir que Cristo vive y que nuestro mensaje es verdad, que nuestro mensaje tiene a un Salvador resucitado y con Jesús resucitado. Esta es la verdad. Aleluya. La verdad de que Cristo está presente en nosotros. Escuchaba a un predicador en estos días decir: yo como predicador pentecostal vengo a presentarle no solamente la palabra, sino una narrativa del poder de la palabra en mi vida. Soy testigo del poder de Dios. Soy testigo de la transformación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Una creación nueva. El Cristo resucitado genera gente nueva. Aleluya. Con esperanza. Gente transformada. Hace un tiempo atrás, mi amigo desde la infancia
el ingeniero Carmona, que vive en la ciudad de Mayagüez, me envió por correo electrónico un artículo bajo el título "Una noticia en Egipto que ha conmovido al mundo entero". Decía la noticia que un musulmán encontró a su esposa leyendo la Biblia. Decidió no tener más nada con ella, ni tampoco con su descendencia. La asesina y la entierra en una cripta junto a su bebé recién nacido y a su hija de 8 años vivos junto con ella. El individuo, el musulmán, le dijo a la policía local que un ladrón había asesinado a su familia y los había sepultado. Ya habían pasado varios días. 15 días después, un tío del musulmán falleció y la familia procedió a enterrarlo en la sepultura junto a la cripta del musulmán. Tuvieron que abrirla para pasar el cuerpo de su tío. Cuando descubrieron a la niña y al bebé, que estaban vivos, el país quedó en shock ante esta noticia. Y el hombre había de ser ejecutado según las leyes del país. La policía le preguntó a la niña cómo hizo para sobrevivir 15 días encerrada y con un bebé. Ella respondió: un hombre que usaba ropas brillantes y tenía heridas en las manos, venía todos los días para alimentarme y siempre despertaba a mi mamá para que le diera el pecho a mi hermanita. La niña fue entrevistada por una periodista de una televisión nacional que tenía el rostro cubierto según la costumbre musulmana. La niña le dijo a la periodista: fue Jesús quien vino a cuidarnos. Ahora sé que Él hace cosas así. Las heridas que Él tenía en sus manos es una prueba que fue crucificado y que está vivo. Alabado sea el nombre del Señor. Y hoy nosotros podemos testificar que la tumba está vacía. Gloria a Dios, que nuestro Salvador está vivo y que nuestro mensaje tiene propósito. El mensaje del Cristo resucitado trae libertad. El mensaje del Cristo resucitado restaura. El mensaje del Cristo resucitado da una nueva oportunidad. Él es el Dios de las oportunidades. Hace algunos años atrás estaba predicando en una iglesia muy conocida en el área metropolitana. Estaba predicando sobre el hijo pródigo. Y mientras predicaba, vi que en medio de la multitud, en esa iglesia, mucha gente, había una persona que se sonreía y alababa al Señor. Cuando hice el énfasis de que el hijo pródigo
decidió regresar a casa y dijo a sí mismo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y que el padre le recibió e hizo fiesta y le puso ropas nuevas y le puso un anillo en su mano. Él seguía adorando al Señor. Y yo enfatizaba del Dios de las oportunidades. Y él seguía alabando al Señor. El que estaba allí en medio de los hermanos había sido un político que había sido llevado a los tribunales, salió culpable, fue llevado a prisión, estuvo varios años, pero se encontró con Cristo, con el Cristo resucitado. Y Dios le dio una oportunidad y ahora es un hombre nuevo, es un hombre transformado por el poder del Cristo resucitado. Aleluya. Si sabemos nosotros que tenemos una predicación con contenido, iglesia, debemos dejar a un lado el temor, las excusas, los prejuicios, simplemente entender que el poder ya está en el mensaje que nosotros predicamos. Nosotros entonces somos instrumentos en las manos poderosas del Señor. No tenga temor cuando en su trabajo hace falta una palabra de esperanza. Hable del poder del Evangelio, del poder transformador de un Cristo resucitado. No tenga temor, comparta con su compañero en el trabajo, comparta con su amigo en la escuela, comparta con su vecino, que hoy más que nunca nos hace falta en medio de este pueblo en crisis traer, proclamar, compartir el mensaje transformador del Cristo que vive, del Cristo resucitado. El doctor Eldin Villafañe, que ahorita lo mencioné, uno de los esticistas más reconocidos en los Estados Unidos, puertorriqueño, pentecostal, autor de varios libros, uno de ellos El Espíritu Liberador y el otro Fe, Espiritualidad y Justicia. Allá en la diáspora, él afirma que nuestro estilo de vida es un estilo de vida de consagración al Señor aún en medio de las persecuciones, de las enfermedades. Y Pablo habla de que tengamos ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando nos lo presenta en el capítulo 2 de Filipenses, algunos le llaman un himno cristológico que presenta la kenosis, el vaciamiento de Dios. Cuando en los versículos 5 al 11 le dice a la iglesia en Filipos, pues porque había dentro de la comunidad como una ideología del prestigio y algunos esclavos miraban al otro por encima del otro. Y él les dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se anonadó a sí mismo, tomando forma humana y estando en la condición humana, se hizo siervo y se humilló hasta lo sumo. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Añade él que ese Cristo que se anonadó, ese Cristo que siendo Dios se hizo esclavo, aleluya, también ha realizado en nosotros una transformación de nuestra mente, gloria a Dios. Y por eso él alude a que tengamos la mente de Cristo. Ese mismo escritor señala lo que es la gracia barata, acuñado por el teólogo alemán
Dietrich Bonhoeffer, para allá, para la década del 30, que se convirtió en un mártir del Evangelio al enfrentarse a la dictadura de Hitler en Alemania. Y él habla de ese concepto de la gracia barata que Dietrich Bonhoeffer también utiliza en su libro El costo del discipulado. Y él alega que el significado de esa gracia barata es un cristianismo sin cruz. Un cristianismo que no le cuesta mucho al creyente. Creyentes que piensan y que dicen, no me pongan muchas cargas, no me pongan muchas demandas, no me pidas sacrificios, entretenme, sirve a mis necesidades. En fin, dice el doctor Villafañe, la gracia barata caracteriza ese modo de pensar, esa mentalidad que rechaza la obediencia, que rechaza el compromiso, que rechaza el discipulado, que rechaza la cruz. La gracia del Señor manifestada por el Cristo resucitado es una gracia que nos compromete, que nos hace discípulos, que nos llama a la obediencia, que nos llama al compromiso con Él, al compromiso con la iglesia, al compromiso con el llamado, al compromiso con el don que Dios ha puesto en nosotros. Alabado sea el Señor. Hay un pensador también, Anthony Robbins, le llaman uno de los gurús de los movimientos de la motivación. Y él dice, y se lo voy a decir en inglés, y luego se lo traduzco. What creates an extraordinary life is an extraordinary mindset. En español, lo que crea una vida extraordinaria es una mentalidad extraordinaria. Y parafraseándolo, aplicándolo a nosotros como creyentes, lo que crea una vida cristiana extraordinaria es una mentalidad extraordinaria, la mente de Cristo. Aleluya. El apóstol Pablo lo menciona muy bien, lo describe muy bien. Capítulo 12 de Romanos. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis entender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un Cristo resucitado, una mente transformada, una vida transformada. Un Cristo resucitado, una gracia que costó, que tiene precio, aleluya, que murió en la cruz del Calvario, que descendió a los infiernos y dio testimonio allí, la cautividad de que Él había resucitado, y al resucitar se los llevó junto con Él. Leonardo Boff, un teólogo suramericano, peruano, chileno mejor dicho, dice: la resurrección no es la revivificación de un cadáver. Aleluya. La resurrección no es la revivificación de un cadáver, sino que es la entronización de la realidad corporal de Jesús,
transfigurándola en la gloria de Dios. Tal novedad de vida humana dejó huellas y señales en los hombres que una vez reflexionadas nos dan la certeza moral, que es la certeza propia a la historia, de que la historia de Jesús no acabó en la cruz, sino en la resurrección. Le dijo a sus discípulos el Señor: yo soy la resurrección y la vida, y todo el que me sigue, aunque esté muerto, vivirá. Es la historia de la esperanza, la resurrección, de la vida de Cristo en ti y en mí. Muchas de nuestras ciudades están siendo invadidas por movimientos. Ustedes saben que hay gente que dice que ahora lo que predomina es la espiritualidad. Y apareció una noticia los otros días, gente que abandona sus iglesias, sus religiones, y ahora son espirituales, tienen una mayor espiritualidad. ¿Ah? Y hay muchos movimientos reclamando esa espiritualidad. Lo tenemos como el movimiento de la teosofía aquí en Puerto Rico y en el mundo entero. El budismo, el hinduismo. De hecho, tenemos algunos artistas que se llaman, que son hindúes. El taoísmo, el zoroastrismo, el espiritismo, la santería, el satanismo, la nueva era, la cienciología, el culto de ángeles y ese movimiento sincretista que está cogiendo avance en el mundo, el movimiento de Deepak Chopra. Él sostiene que nosotros nos salvamos mediante la meditación y el autoconocimiento, y algunos de ellos, miembros de ese movimiento, afirman que la reencarnación es un evento real de la existencia de cada ser humano. De hecho, había una canción, no sé si es del Gran Combo, que decía: y si no reencarno nada. La reencarnación. Pero yo les quiero decir a ustedes, hermanos, que la esperanza nuestra como una comunidad escatológica, como una comunidad de esperanza, reside en la resurrección. La resurrección, que es muy superior a la reencarnación, porque la reencarnación dice que nuestra persona, o que la persona entra en la plenitud, mejor dicho, que va emigrando su personalidad, y que algunos reencarnan en animales, otros en insectos, pero nosotros, los que creemos en la resurrección, somos los que creemos que un día no vamos a perder nuestra identidad. No. William David va a resucitar como William David. Rosita va a resucitar como Rosita. Usted va a resucitar con su plena identidad. Alabado sea el Señor. Aleluya. Pablo dice: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y él dice que un día la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y estaremos para siempre con el Señor. No perdemos nuestra identidad. La resurrección es superior a la reencarnación. Aleluya. Eso es un cuento de camino. La resurrección. Cristo selló, aleluya, la victoria suya y la victoria mía con su resurrección. Pablo dice: si Cristo nos resucitó, vana entonces es nuestra predicación. El apóstol Pablo nos enseña algo más en su tesis sobre la resurrección en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Y si Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana entonces nuestra fe, dando a entender que la resurrección de Cristo nos da
la seguridad de una fe con fundamento. Aleluya, gloria a Dios. Y qué maravilloso es poder saber que el tener a un Salvador resucitado, nuestra fe tiene apoyo, nuestra fe tiene sostén, nuestra fe tiene cimiento, nuestra fe tiene soporte. Si había algo que tambaleó después de la muerte de Cristo en la cruz, fue precisamente eso, la fe. Lucas nos presenta la escena de los dos discípulos que iban camino de Emaús, ¿se acuerdan? Había tristeza en ellos porque su maestro había muerto. Y de momento el maestro resucitado se les acerca y comienza a platicar con ellos. Dice la Escritura, pero Dios impidió que lo reconocieran. Les pregunta el Señor a los dos que iban camino a Emaús, ¿de qué ustedes vienen discutiendo tan profundamente por el camino? De golpe se detuvieron con sus rostros entristecidos, cargados de tristeza. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dice al Señor, o le contesta al Señor, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido en estos últimos días. ¿Qué cosas?, le preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le contestaron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Fíjense cómo había un ambiente de dolor, de tristeza, de desesperanza, que les había hecho tambalear su fe. Pero Jesús se les acerca y le aviva la fe y le aviva la esperanza. Ese es el resucitado que usted cree que está celebrando en esta mañana. Alabado sea el Señor. El Cristo resucitado lleno de bondad, el Cristo resucitado lleno de amor, lleno de misericordia, que nos acompaña en esta celebración, que se acerca a nuestra vida para afirmar nuestra fe en medio de nuestras pérdidas, en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestras caídas, porque Dios es paciente para con nosotros, porque Él te ama, porque Él me ama, porque Él nos ama, porque Él nos comprende, porque Él nos espera, porque Él nos da confianza, porque Él no te abandona. Alabado sea el Señor. Es el que afirma tu fe en medio de tu fracaso, el que afirma tu fe en medio de tus caídas, el que afirma tu fe en medio de las traiciones, el que afirma tu fe en medio de tus pérdidas, el que nos acompaña. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de lo que no se ve. Da fundamento a nuestra fe el Cristo resucitado. Gloria al Señor. Nunca está lejos. Fíjese cómo se le acercó a los 2 discípulos que estaban tristes y acongojados. Pero el Cristo resucitado es el que se acerca. Es el que no te deja cuando algunos te dejen. Es el que no te abandona cuando algunos te abandonen. Él permanece contigo.
aun cuando algunos han perdido la confianza en ti, pero Él no la ha perdido. El que da fundamento a tu fe, a nuestra fe. Juan nos presenta otra escena en el capítulo 20, versículos 19 al 24. En el primer culto de resurrección que hubo, estaban reunidos un pequeño grupo de discípulos frustrados, desilusionados. Se reunieron a puertas cerradas en víspera de liquidar la aventura de fe de ellos. Una gran pesadumbre invadía aquellos corazones sencillos. Lo que prevalecía era un clima de desaliento, de desánimo, de abatimiento. Pero de momento aparece Jesús, el Cristo resucitado. Se coloca en medio de ellos y les dice: paz sea con ustedes. Y mientras les hablaba, les mostraba las heridas de sus manos, las heridas de su costado. Dice la Escritura que ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Y otra vez les dice: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y dice el escritor que sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. El Consolador, el Paracleto, aquel sobre el cual uno se sostiene, porque la presencia del Cristo resucitado garantiza paz en nuestra vida. Aleluya. Por eso aquellos discípulos necesitaban recobrar la confianza. Y si hay alguien en medio nuestro que nos sigue a través de las redes sociales, que le es necesario recuperar la confianza, yo le invito en esta mañana a creer en el Cristo resucitado, recibir su paz, recibir su consolación y la fortaleza del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Llegó Jesús, gloria a Dios. Al estar presente, le brindó la paz. De esa paz de la cual habla el profeta Isaías: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que Jesús les había dicho anteriormente: la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. Gloria al Señor. Él nos ofrece su paz. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da la seguridad de una fe con fundamento. Su fe tiene fundamento. El usted haber creído en un Cristo resucitado es suficiente para que su fe tenga fundamento, su confianza tenga fundamento, su paz tenga fundamento. Juan en su primera epístola, capítulo 5, versículo 4, nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Declárese victorioso en esta mañana. Aleluya. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Después de que Jesús afirma por 2 veces la paz entre sus discípulos, les dicen: reciban el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo o que el Cristo resucitado en esta mañana sople el Espíritu Santo sobre ti. Sople el Espíritu Santo sobre tu familia. Sople
el Espíritu Santo. Que la paz del Señor sobreabunde en ti y sobreabunde en tu casa. Me encanta lo que dice Juan 28. Entonces también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. Vio una piedra removida, vio una tumba vacía, vio unos lienzos en la esquina, vio que el Salvador ya no estaba. Él no comenzó a preguntar, ¿y qué le hicieron al maestro? ¿A dónde llevaron al maestro? ¿Qué le habrá pasado al maestro? No. Me parece que este discípulo en unos segundos trajo a su mente las palabras del maestro que le dijo que al tercer día resucitaría. Y eso fue suficiente para él reflexionar y decir, mi maestro cumplió lo que dijo. Mi maestro no está aquí. Mi maestro ha resucitado. Mi maestro vive. Aleluya. Con las cosas que vio, no le dio espacio a la duda, sino para afirmar que Cristo había resucitado. Que el Cristo que le había dado una palabra de fe había cumplido lo que le había dicho. Y cuando nosotros celebramos la resurrección de Jesucristo, debemos entender que ese evento de Jesús nos da la seguridad de una transformación única. Que no importa lo que podamos escuchar y lo que nos puedan decir en medio de nuestros procesos de la vida, nosotros podamos decir, no, si el maestro me dijo que iba a estar conmigo. Si el maestro me dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi fe no puede tambalear. Mi fe tiene que sostenerse en su palabra, en sus promesas, porque sus promesas son fieles y son verdaderas. Tuve una experiencia el viernes extraordinaria. Me marcó. Me tocó predicar a las 5 de la tarde en una iglesia hermana. Y en lo que mi esposa terminaba de prepararse, me encerré en mi salón de estudio, volví y repasé la base bíblica, pero a la vez me puse a hablar con el Señor. Y mientras hablaba con el Señor, el Espíritu Santo trajo a mi mente una persona que en varias ocasiones yo estaba intercediendo por ella, por su familia. Y yo le dije al Señor, si tú llevaras a esa persona allí al culto donde voy a estar predicando. Salimos mi esposa y yo, predicamos. De hecho que Yadira Coradín también ministró en las alabanzas. Hago el llamado, nadie reacciona. Yadira viene y vuelve y canta. El pastor vuelve y hace el llamado y pasan 2 jóvenes. Mi esposa y yo les ministramos. Luego el pastor cierra el culto. Y cuando estábamos saludando, mi esposa saluda a una persona y me la lleva donde mí y me dice, ¿te acuerdas de ella? La persona por la cual yo estaba orando e intercediendo al Señor por ella. Y cuando la vimos, nos abrazamos y ella comenzó a llorar. Y yo también lloraba junto con ella. Y mi esposa también. Y oramos por ella, reconciliando su vida con el Señor.
Era un aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y mientras me abrazaba me decía, tengo mucho dolor, pastor, tengo mucho dolor. Y yo hablaba con ella y la consolaba y oraba. Una vez serví al Señor ella. Fui su pastor, pero siempre le di seguimiento. Y pasaron los años, pero el Señor la llevó allí. En ese momento yo dije, Señor, ¿cómo tú obras? La fe, no pierda la fe. No pierda la fe, no importa lo que usted vea, y aunque pasen los años, si usted está orando por una persona, siga orando. Porque dice el libro de Apocalipsis que nuestras oraciones son como incienso, la copa de los ángeles, que siempre están en el altar de Dios, siempre están presentes en nuestras oraciones. Siga orando. Mamá, siga orando. Esposo, esposa, siga orando. Que el Señor en algún momento le va a sorprender, le va a visitar. Aleluya. Cuando celebramos la resurrección de Jesucristo, debemos entender que la misma nos da la seguridad en el Señor. Nos impresiona esa fe telescópica del gran patriarca Job, que trascendió su tiempo y desde su tiempo pudo hablar sobre la resurrección, y en medio de su proceso de enfermedad y de prueba, él pudo decir, yo sé que mi Redentor vive, aleluya, y que en medio del polvo habría de levantarle, gloria a Dios. Fíjese la fe, aleluya, de ese patriarca, que en aquel tiempo no se hablaba de la teología de la resurrección, pero la fe de él pudo concebirla, que el Redentor un día habría de resucitarle. Si él llegara a morir, él habría de resucitarle. Porque la fe en el Señor en ocasiones rompe nuestras teologías. Usted es un teólogo de Dios. Todos somos teólogos, todos hacemos teología. Y en ocasiones hace triza nuestra teología para Él levantarse en nuestra vida como el Cristo resucitado, el Cristo todopoderoso. La jornada de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo comenzó con celebración, gritos de alabanza, luego se enfrentó al Getsemaní. ¿Se acuerdan la expresión? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Subió al Gólgota, pero terminó en victoria. El filósofo español Ortega y Gasset escribió que tú y yo en ocasiones somos lanzados en la vida como a quemarropa, porque la vida está compuesta de lucha, de victoria, de alegría, de sueños no alcanzados y de sueños alcanzados, pero también de frustraciones, de cruces y de calvario. Pero quiero decirte algo que ya tú y yo sabemos el final de la película. Así como Jesús terminó en victoria, tú y yo vamos a terminar en victoria. Porque Pablo dice en su tesis sobre la resurrección, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿A dónde, oh sepulcro, tu victoria? He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Cuánto esperan esa trompeta? Y los muertos serán resucitados incorruptibles, nosotros seremos transformados. El capítulo 15 de Primera de Corintios se cierra presentando lo siguiente. Por lo tanto, mis amados hermanos,
permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Termino de la siguiente manera. Se narra de un misionero que trabajaba entre los turcos maometanos, queriendo que ellos pudiesen comprender el valor de la resurrección de Cristo. Los reúne y les dice a ellos: supongamos que estoy viajando y llego a un lugar donde el camino se divide en dos direcciones. Necesito un guía que me indique cuál camino debo escoger. Y veo a dos hombres cerca del lugar, uno vivo y otro muerto. ¿A cuál de ellos acudiré para que me dé dirección? Y todo el mundo contestó, los turcos maometanos que estaban allí, todos a viva voz le dijeron: al hombre vivo. Y él les dice: pues bien, ¿por qué preguntar a Mahoma, que está muerto, el camino de la vida, y no a Jesucristo, quien resucitó de los muertos y está vivo, dispuesto a salvar eternamente a los que por él se lleguen a Dios? Aleluya. Jesucristo vive. Dígalo conmigo: Jesucristo vive. Amén, aleluya. Él te invita, a los que me siguen a través de las redes y a ustedes, hermanos, Él nos invita a celebrar su resurrección en esta mañana. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Aleluya. Y celebramos este evento. Como son bastantes, no les voy a invitar a pasar al altar. Pero ahí donde usted está, reciba en esta mañana la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la compañía del Señor. Y si usted se ha sentido sola o solo en estos días, mire, reciba el abrazo también del Señor que está aquí. Él vive, ¿eh? Está con nosotros. Reciba su amor, reciba su paz, reciba su presencia. Y sobre todo, permita que el soplo del Espíritu Santo sea sobre usted y sobre su familia en esta mañana. Incline su rostro donde está. Padre, gracias. Gracias por esta experiencia de adoración y de haber predicado tu palabra, trayendo una narrativa, interpretación y aplicación de una historia de esperanza que transforma. Mira los que nos siguen a través de las redes sociales, si hay alguna vida que todavía no te has recibido como el dueño de su vida, el Señor de su vida, aquel que transforma, permite que esta historia de esperanza la pueda recibir ella o él y que se traduzca en transformación. Que todo sentimiento de derrota, de fracaso, de frustración, de tristeza sea transformado en estos momentos por un momento de victoria, aleluya, que pueda decir que con Cristo todo es posible. Mis hermanos que están aquí, Señor, que me han acompañado durante estos minutos, en esta narrativa de esta historia de esperanza y de transformación, todos nos enfrentamos al proceso de la vida. En el camino nos vamos a encontrar con soledad, con enfermedad, con pérdidas, aún con soledad
que alguien que en una ocasión disfrutaba de la amistad, en un momento le dejó o nos dejó. Yo te pido, Espíritu Santo, que este evento de la resurrección sea en esta mañana, oh Dios, un evento que genere vida, que genere victoria, que genere triunfo en la vida de mi hermana, de mi hermano o de la visita que nos acompaña en esta mañana gloriosa. Jesús, gracias, porque si tú vives, nosotros vivimos. A tu nombre, gloria. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios me lo bendiga, mis santos amados. Pastor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya.